Verdades de fe silenciadas, pero confirmadas por los santos. Nuestro Señor es palabra de Dios. Y no es ninguna broma, no es ninguna broma, No es ¿no? ninguna broma. Entonces, de ahí la gravedad con que nos encontramos en muchas diócesis. No es fiel servidor de la verdad divina aquel obispo, por ejemplo, que enseña públicamente la doctrina de la Iglesia sobre un tema, la enseña, pero que pone o mantiene en su seminario un profesor que impugna esa enseñanza. Por ejemplo. Por ejemplo. Y eso, bueno, de eso estamos, imagínate, si tenemos ejemplos. Eso, ¿para qué corramos a un tupido velo? Y luego otra cosa, permite en su propia librería diocesana la difusión de libros contrarios a esa verdad católica. Por ejemplo. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Bien. Que reflexionen. Ojalá lo vean muchos y, en fin, caigan en la cuenta, ¿no? de lo que están haciendo. Pero bueno, veamos algún ejemplo de algún sacerdote bueno y santo, ¿no? Sí, hay un sacerdote en proceso de canonización que se llama Giuseppe Tomaselli, que está en proceso de canonización. Fue exorcista, falleció en 1989, otro santo del siglo XX, exorcista durante 53 años, ¿no? Y además el Señor le concedió el don de curación por medio de un fluido místico o irradiación mística que sanaba a los enfermos, ¿no? Y este sacerdote insistía mucho en que Jesús vivo y presente en el sacramento de la Eucaristía era el amor de su vida. Dice, cuando celebraba la misa, vivía la pasión de Jesús. Él comentaba, sobre la Santa Misa diré que muchas personas me han dicho que mientras celebraba estaba rodeado de mucha luz. Una me dijo, teniendo la hostia entre las manos, le he visto un anillo en el dedo. Durante la misa he visto las llagas en sus manos. Mientras celebraba y miraba, no era más usted, era Jesús en persona. Me preguntaba si el que celebraba era don Tomaselli o Jesús. ¿Quién estaba celebrando? No sabía quién. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy Pablo González nos va a traer un tema interesantísimo, las verdades silenciadas que los santos nos confirman. El ejemplo de los santos es fantástico y Pablo González es un experto en la vida de los santos, en todo lo que ellos nos aportan y hoy, como digo, nos quiere insistir en unas verdades silenciadas. Ya hablamos en su día de ese blog del padre Iraburu en Infocatólica, donde describe muchas verdades que hoy se silencian, no se explican, no se cuentan, no se enseñan en las parroquias, en las catequesis, etc., y que son fundamentales. Pues hoy Pablo González nos hablará especialmente de la Eucaristía y de verdades silenciadas importantes, pero que con la vida y el ejemplo de los santos nos confirman en la fe, en la verdadera y sana doctrina de la Iglesia. Pues mira, Arturo, buenas tardes o buenos días, porque son muchos los que nos escuchan desde el otro lado del charco, como se suele decir. Y bueno, por hacer un pequeño adelanto de este programa, básicamente vamos a tratar una serie de verdades de fe que creemos esenciales, pero que hoy, por diversos motivos, en los que no vamos a entrar en profundidad, están muy olvidadas, están oscurecidas, están debilitadas, incluso silenciadas, ¿no? En la evangelización, en la catequesis, en la predicación y también en la exposición teológica, ¿no? Con honrosas excepciones, eso sí, ¿no? Son, por así decirlo, tres grandes bloques en los que nuestros guías para afirmar y confirmar esas verdades van a ser, ¿quién sino? Los santos. Los santos, evidentemente, al hilo de lo que dice nuestro Señor, lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la tradición, ¿no? Algunos de esos santos son conocidos, otros son menos, otros bastante poco conocidos, pero en cualquier caso, a través de esos carismas con los que Dios les dotó, nos van a enseñar la belleza de la fe católica íntegra y cómo es necesario imitarles y seguir sus huellas cuando está en juego la gloria de Dios y la salvación de las almas.
Muy bien, Pablo. Verdades silenciadas que los santos nos confirman. Interesantísimo el tema porque lamentablemente hoy demasiadas verdades de fe fundamentales para nuestra salvación y para que podamos amar a Dios nos las están ocultando gravísimamente o incluso tergiversando, que no sé qué es peor. Y como hemos dicho en otras ocasiones, nos enseña San Pablo y es palabra de Dios, la fe nace de la predicación, del oído, de lo que se escucha y por tanto aquello que se esconde y que no se explica, que no se cuenta, que no se enseña, la gente termina por no conocer y por no creer. Justamente, Arturo, a eso nos vamos a referir. Y bueno, como he dicho, van a ser 3 grandes bloques, podrían ser alguno más, evidentemente. Pero bueno, por no ser especialmente o excesivamente prolijo, vamos a limitarnos a estos 3, ¿no? Entonces, que ya bastante dan de sí, por cierto, ¿no? Uno de ellos, el primero, va a ser la exposición de la verdad católica, evidentemente, con la consiguiente refutación del error, que es justamente algo en lo que hoy efectivamente pues no se incide, ¿no? Es justamente esa faceta oscurecida, debilitada o silenciada, ¿no? Que no se refuta con la suficiente rotundidad o ni siquiera se llega a hacer el error. El segundo gran bloque va a ser la Eucaristía, a la que se le viene dando cada vez menos importancia, como hemos dicho a propósito de Garabandal y de las palabras que Nuestra Señora pronunció a través del arcángel San Miguel en el segundo mensaje. Y el tercer gran bloque va a ser la falta de predicación sobre la cruz, sobre el valor redentor del sufrimiento. Así es. Así es. Fundamentalísimo. Fíjate que le preguntaron a uno que le explicara por qué murió Jesucristo en la cruz, por qué el Padre mandó a Jesucristo a la cruz, o cuál era el sentido del sufrimiento, y dijo que no tenía respuesta. Yeah. ¿Un católico puede no tener respuesta a eso, por favor, Pablo? No puede, y más si tiene un cargo jerárquico de la importancia, en fin, del que lo dijo. Bueno, pues entonces vamos a empezar, si te parece. ¿Cuáles son, como has dicho tú, consecuencias desastrosas de todo esto? Porque se ha silenciado, se ha falsificado, etcétera. Y cuando hablamos de consecuencias desastrosas, ¿qué queremos decir? Es que, a ver, ciertamente olvidar todo esto, silenciarlo, oscurecerlo, tergiversarlo, como tú has dicho, ¿no? Se podrían emplear muchos calificativos, ¿no? Son desastrosas, ¿no? Porque lo que es evidente y nos enseña la historia es que el pueblo cristiano en ciertas épocas y lugares ha resistido firme en la fe los escándalos morales del clero, de los obispos y aún del Papa. Pero ese pueblo pierde la fe y se aleja de la Iglesia cuando la fe es lesionada. Es decir, cuando todas esas verdades son oscurecidas, falsificadas, silenciadas o ignoradas, ¿no? Entonces, no estamos exagerando, Arturo, cuando hablamos de consecuencias desastrosas. Ahí vamos a tirar de un santo reciente, que además llegó a ser sumo pontífice de la Iglesia, nuestro venerado San Juan Pablo II, que ya en 1981, al principio de su pontificado, en un discurso a misioneros populares, dejó las cosas meridianamente claras al respecto, ¿no? Él dijo literalmente, y abro comillas, se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propalado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por tanto en el permisivismo, los cristianos se ven tentados por el ateísmo, por el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico, sin moral objetiva y sin dogmas definidos. Son palabras duras de San Juan Pablo II, pero que reflejan perfectamente la importancia del tema que estamos tratando. Sin duda, pero ¿qué pasa con el Señor? ¿Se va a quedar parado viendo esta situación? El Señor no se queda parado porque hay una cosa muy clara. Sabemos que Cristo salva a los hombres por la predicación de la verdad.
Él ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Cristo sabe además que Él es la verdad, que es la luz del mundo y que quien le sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Le pide al Padre, santifícalos en la verdad, es decir, santifícalos por obra del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Sabe Cristo que solo la verdad nos hace libres, como él dice en Juan 8:32. Decía, por cierto, como anécdota, San Juan Pablo II, que era su versículo favorito. La verdad es la que os hace libres. Juan 8:32. Nos hace libres del demonio, del mundo y de la carne, es decir, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa verdad, Arturo, exige entender muy bien que Evangelio no es solo buena noticia en el sentido que muchas veces le quieren dar a bueno o a buena. En el buenismo, no caer en el buenismo. Eso es. ¿Qué sentido se le quiere dar cuando lo escuchamos? Pues en sentido de agradable, una cosa placentera, de escuchar una cosa bonita de escuchar, ¿no? Evangelio es, para decirlo con palabras que Jesús usó contra el tentador, toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Toda es toda. Y por consiguiente, tan evangelio es la parábola de la oveja perdida y del hijo pródigo, como los reproches de Jesús a los escribas y fariseos hipócritas. Sí. Y desde luego tan evangelio es la invitación, venid a mí todos los cansados, que yo os aliviaré, como la posibilidad de que Dios nos diga un día, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Tal cual. Entonces, la vida de los santos nos va a demostrar precisamente que la santidad implica, sí, sencillez y caridad con todos y en todo, ¿vale? Pero también rapidez y prontitud para defender el tesoro de la fe que Jesús nos confía. Fíjate, Pablo, que precisamente los santos, como lo explicaba el padre Marcel Nault en ese discurso del año 92-93 tan famoso en Fátima, que provocó que muchos obispos se confesaran después de escucharlo, pues este sacerdote les decía en ese discurso que precisamente los santos siempre tuvieron miedo de condenarse, sí, mientras que los que viven en pecado viven, entre comillas, alegremente despreocupados, como si esto fuera jauja. Es curioso, ¿eh? Los santos son los que tienen miedo de confesarse, de condenarse. De condenarse, sí. Pues el Señor, a ver, tenemos que remitirnos, como os he dicho, es decir, los santos sí que nos dan las pautas, pero las pautas están ya, por así decirlo, en el Evangelio, ¿no? En lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y el Señor nos demanda una actitud de vigilancia defensiva, ¿eh? Y claro, que no recomienda a los fieles, sino aún a los mismos apóstoles. Es decir, no recomienda no solo a los fieles, sino a los apóstoles, a quienes además en San Lucas dirige un aviso muy claro. Guardaos del fermento de los fariseos y saduceos. Los apóstoles, acuérdate, no le entendieron bien y Jesús les aclara que no se refería al fermento del pan. Los apóstoles, como siempre, malinterpretando, sino a la doctrina de los fariseos y saduceos, de la cual debían guardarse. ¿No sabéis, les dice el Señor, que un poco de fermento corrompe toda la masa? Es así como Jesús nos advierte que toda la enseñanza divina que él iba introduciendo en el corazón de los apóstoles hubiera sido pervertida con solo que se hubieran dejado influir en algo por la doctrina de los fariseos y saduceos. Sí, Pablo, te quiero yo aquí hacer una pequeña referencia de la Santísima Virgen a través del Padre Gobi. Les revela muchos mensajes en locuciones ella insiste mucho en que los enemigos de la Iglesia, todos sabemos quiénes son, esta secta secreta que se jacta de tantas cosas, pues dice que, claro, lo que quieren hacer es sobre todo tergiversar el Evangelio y la imagen de Cristo y todo eso, es falsificarla. Como no te lo pueden de una forma así descarada, pues quieren meterle veneno y falsificarla. Esa es la estrategia que quieren hacer. Así es, Arturo, y de hecho viene muy bien lo que dices a propósito de lo que voy a comentar ahora, ¿no? Porque hago un pequeño excurso respecto al modo de servir a la verdad revelada. El Señor nos pide pues eso, que tengamos una vigilancia defensiva. ¿Cómo servimos a la verdad en esa petición que nos hace el Señor de estar vigilantes? A ver, la unidad de la Iglesia se resquebraja
cuando falta, primero, la verdad que une, segundo, la obediencia que unifica, y tercero, la caridad, que es la fuerza unitiva por excelencia, ¿no? De estos tres elementos vamos a fijarnos sobre todo en la unión en la verdad, en el primero, ¿eh? Clave. Entonces, el ministerio de proclamar la verdad evangélica, de la predicación apostólica, exige tres acciones unidas entre sí. Primero, predicar la verdad evangélica. Segundo, defenderla de los errores contrarios. Y tercero, reprobar eficazmente a los maestros del error. Esto lo ha hecho la Iglesia siempre. Siempre. Hasta hace poco, además, pues bueno, de manera a través de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, bueno, pues no han sido pocos los teólogos que desgraciadamente han sido reprobados, ¿no? Y que a los que se les ha retirado la venia docendi, la capacidad de enseñar, porque estaban enseñando realmente herejías, ¿no? Esto está ya como muy desgraciadamente pasado de moda y nos estamos encontrando con el fenómeno de que estos maestros del error se encuentran en todos lados, sin que nadie les diga nada. Al revés, se les promueve a puestos de importancia dentro de la Iglesia, a nivel jerárquico, dentro de lo que es la enseñanza de la fe. Y bueno, es auténticamente desastroso, ¿no? En el sentido de que si no tenemos esa triple pedagogía docente en la Iglesia, que además responde a la naturaleza de la mente humana. ¿Sí? Al predicar la verdad, tienes que defenderla de los errores contrarios y evidentemente reprobar a los maestros del error, ¿no? Sí. Muchos papas, perdona Pablo, muchos papas precisamente han dicho eso, que no se puede ser condescendiente o tolerante con el error, que eso es gravísimo, ser tolerante con el error. Es lo que pasa hoy en día. Y además es que está claro que es el método o el modo usado por los profetas, por Cristo, por los apóstoles y siempre por la escuela cristiana clásica. Se podrían dar miles y miles de ejemplos, ¿eh? Vamos a dar algunos y además trayendo a colación algún santo que nos va a sorprender, ¿no? A ver, el primer deber, este de predicar la verdad, es el principal. Y aquí traigo a colación la cita de 2 Timoteo 4. Te conjuro ante Dios y Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos por su aparición y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, enseña, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjate que además un santo como es San Pablo VI, que es el maestro del diálogo con los alejados e incrédulos, un papa que tiene fama sobre todo en ciertas partes de su pontificado, ¿no?, de progresista. Bueno, pues este papa, en Ecclesiam Suam, una encíclica del año 64, es el mismo que precisa y urge. No es suficiente, atención, esto es literal de San Pablo VI, no es suficiente con acercarnos a los otros, admitirlos a nuestra conversación, confirmarles la confianza que depositamos en ellos, buscar su bien. Es necesario, además, emplearse para que se conviertan. Es preciso predicar para que vuelvan. Y aquí, en fin, yo haciendo o trabajando sobre este tema, pues me he acordado evidentemente de Bruno Cornacchiola, cuando era adventista del séptimo día, ¿no? Bien, el segundo deber es el de refutar los errores, que es también necesario, insisto, necesario para servir a la verdad divina. Dice Santo Tomás, me enseña que en una empresa va necesariamente unido procurar una cosa y rechazar su contraria. Por ello, así como es misión principal del sabio meditar y exponer a los demás la verdad, así también lo es impugnar la falsedad contraria. Esto es lógica, es lo que decía antes, ¿no? Responde a la psicología de la psique humana, de la mente humana, ¿no? Entonces, respecto a precisamente lo que acabamos de decir, como segundo deber, de refutar los errores contrarios, el tercero, hablamos de refrenar a los maestros del error.
fundamental. Sin duda. También un ministerio necesario, sin el cual serían inútiles los dos anteriores. Claro. Es necesario frenar la acción siniestra de los que están engañando al pueblo y llevándolo por caminos de perdición. Desenmascarar a los enemigos de la sana doctrina y de la verdad. Acuérdate, Arturo, la tremenda frase del segundo mensaje formal de la Virgen. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. ¿Por qué van por el camino de la perdición? Nos preguntamos. Porque enseñan falsa doctrina. Sí. Es que no puede ser otra cosa. Así es. Entonces, aquí volviendo a Santo Tomás, respecto a esto dice: por parte de la Iglesia está la misericordia para la conversión de los que yerran. Por eso la Iglesia no condena, sino después de una primera y segunda corrección. Pero si todavía alguno se mantiene pertinaz en el error, la Iglesia, sin esperar a su conversión, lo separa. Sí. Por sentencia de excomunión, mirando, dice Santo Tomás, no nosotros, por la salvación de las almas. Mirando por la salvación de las almas. Tal cual. Y el mismo Cristo, ojo, dice con inmenso amor a su pueblo, a los suyos: si alguno escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, engañándoles con errores contrarios a la fe, más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino y le arrojaran al fondo del mar. Sabemos que son palabras pronunciadas por nuestro Señor, es palabra de Dios. Y no es ninguna broma, no es ninguna broma. No es ninguna broma. Entonces, de ahí la gravedad con que nos encontramos en muchas diócesis. No es fiel servidor de la verdad divina aquel obispo, por ejemplo, que enseña públicamente la doctrina de la Iglesia sobre un tema, la enseña, pero que pone o mantiene en su seminario un profesor que impugna esa enseñanza. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Y eso, bueno, de eso estamos, imagínate, si tenemos ejemplos. Eso, ¿para qué corramos un tupido velo? Y luego otra cosa, permite en su propia librería diocesana la difusión de libros contrarios a esa verdad católica. Por ejemplo. ¿A qué estamos jugando? Bien. Bueno, pero tenemos la esperanza de los santos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué santos nos dan ejemplo de lo que digo? Bueno, uno que nos va a sorprender mucho y sobre todo refiriendo cierta anécdota, entre comillas, porque es un hecho que cuenta su discípulo San Policarpo, que es San Juan Evangelista. Pero bueno, antes vamos a trazar un poquito el perfil de San Juan, el discípulo amado, el apóstol del amor, el que inclinó la cabeza en el pecho del Señor durante la última cena. Este nos va a dar unos cuantos bofetones al buenismo, ¿no? Nos va a dar unos cuantos bofetones al buenismo que van a sorprender mucho a mucha gente. Bien, sobre él, en esa faceta de apóstol del amor, existe una tradición eclesiástica que lo describe como un ancianito que vivía en Éfeso y que al reunirse con sus discípulos, las únicas palabras que decía eran: hijitos, amaos los unos a los otros, amaos unos a otros. Y entonces ya los discípulos, cansados de oírle decir siempre lo mismo, le preguntaban: maestro, ¿por qué siempre dices esto? Y es que, claro, ninguno como él había insistido en la importancia del amor. Lo vemos en su evangelio, lo vemos en sus cartas, ¿no? Pongamos ejemplos de su evangelio y cartas para seguir un poco ahondando en su perfil, ¿no?, de apóstol del amor. El que dijere que ama a Dios y no amare a su hermano es un mentiroso. El que ama a su hermano permanece en la luz. El que no ama permanece en la muerte. Y es un asesino, llega a decir. Tremendo. Es un asesino, efectivamente. Dios mío, ayúdanos a no ser asesinos, por favor. Efectivamente. El que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Hijitos, sí. No amemos de palabra y con la lengua, sino con la obra y la verdad. Hay un largo etcétera de versículos semejantes encontrados en San Juan Evangelista, pero evidentemente no los podemos citar todos. Basten estos para darnos cuenta del perfil, digamos, de apóstol del amor que tiene San Juan. Bien, entonces no podemos dudar de que San Juan entendió perfectamente la caridad y que sabía muy bien cómo debía practicar el cristiano. Pues bien, Arturo, ninguno es tan duro como él con los que falsificaban la verdad. Esto es clave, mi querido Pablo. Lo acabas de decir
se puede resumir toda esta enseñanza en este punto. Durísimo con todos los que falsifican la verdad. Y ahora resulta que la gente a los que denunciamos, a los que falsifican la verdad, pues nos critican porque dicen que dividimos a la Iglesia. Qué terrible. Efectivamente. Ninguno es tan tajante, además, en prohibir todo trato con ellos. Exacto, exacto. Es que, Arturo, ojo, que San Juan llegó muy ancianito. La avanzada ancianidad a la que llegó le dio ocasión de conocer, como ninguno de los 12, los destrozos y los estragos que hacían en las almas de los fieles los herejes. Quizá fue el primero que entendió, antes de que se formulara, eso de que la salvación de las almas es la ley suprema de la Iglesia. Salus animorum suprema lex. Amén. Amén. Y de que solo de la verdad viene la salvación. Amén. Amén. Caridad y verdad podría haber sido su lema. No caridad o verdad. Y menos aún sentimentalismo como coartada del pecado. Es que además no puede, exacto, sentimentalismo como coartada del pecado. Eso es lo que está de moda. Pero no puede haber caridad sin verdad. Efectivamente. Él tiene además, él se da cuenta de lo que está pasando en la iglesia primitiva, cómo ya los herejes empiezan a hacer estragos, y una preocupación constante, sobre todo en sus cartas y en su evangelio también, es prevenir a los fieles apartándolos de todo trato y comunicación con los herejes. Así, después de advertir a sus seguidores que la caridad que él predica es incompatible con el amor al mundo, con la simpatía por las doctrinas que los mundanos predican. Acuérdate de eso, de si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él. Sí. Él pasa a desenmascarar inmediatamente a los falsos predicadores, dando las señales para conocerlos sin necesidad de bucear en sus escritos y doctrinas, llamándolos anticristos, mentirosos, falsos profetas, seductores, prohibiendo a los cristianos incluso saludarlos, si no queremos exponernos a naufragar en la fe. Tal cual. Eso es palabra de Dios, eso es palabra de Dios. Palabra de Dios, porque él dice, todo el que se aparte de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no tiene a Dios. Mas el que permanece en su doctrina tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis. Pues el que le saluda comunica con sus obras malignas. Tremendo, ¿eh? Bueno, clarísimo, ¿no? Clarísimo, ¿eh? Con todo este buenismo y este falso evangelio que nos transmiten constantemente hoy desde las más altas esferas y que tratábamos de denunciar como falso evangelio, como tergiversación, como veneno puro. De qué manera tan clarísima San Juan Evangelista, el apóstol del amor, lo entiende todo esto perfectamente, nos lo explica, es palabra de Dios. ¿Qué les quedará por hacer sino tergiversar la palabra de Dios? O sea, cambiarla incluso, la Biblia, ¿no? Hay incluso, Arturo, referente a San Juan, como he dicho antes, una anécdota que refleja perfectamente lo que estás diciendo, lo que estamos diciendo. Además la relata su discípulo, San Policarpo. Él cuenta que entrando San Juan, el apóstol del amor, con sus discípulos en un baño público en Éfeso, vio allí al hereje Cerinto, un hereje de primera hora, que negaba que Jesús fuese hijo de Dios, nada menos. Y dirigiéndose a sus discípulos, les mandó salir de allí inmediatamente, temeroso de que el edificio se viniera abajo. Fíjate, igualito. y ahora nos dicen que los herejes y los blasfemos forman parte de la comunión de los santos. Imagínate. No, Arturo, es que nos lo meten a dar conferencias en salones parroquiales. Y eso también. A ver, es que nos lo meten a dar conferencias en salones parroquiales. Ojo, fíjate que San Policarpo, que estaba presente y relata esta anécdota, vámonos de aquí, que esto se cae, se viene abajo. Le preguntó el hereje si le conocía, ¿no? No, eso fue Marción. Eso fue Marción a propósito de... Bueno, estaba San Policarpo. Esto, no sé si lo cuenta San Ireneo o el propio San Policarpo, no lo sé. Pero en cualquier caso, San Policarpo, que estaba presente cuando lo de Cerinto, aprendió muy bien la lección porque cuando en Roma le saludó el hereje Marción, ojo al hereje Marción, que rechazaba el Antiguo Testamento entero, y del Nuevo solo se quedaba él con el Evangelio de Lucas.
Sin los relatos de la infancia, también lo rechazaba. Y se quedaba también con las epístolas de San Pablo. Bueno, un hereje, sí, muy selectivo, ¿no? Pero esto es lo selectivo, que pasa. Efectivamente, esto y pasa, muy peligroso. Muy peligroso. Esto pasa hoy en día. Lo que se llama el católico self-service, que yo en una etapa de mi vida reconozco que también lo fui, en parte. Porque esto sí, esto no, esto sí, esto no, pero la fe de la Iglesia no es lo que a ti te apetezca y te parezca bien. La fe de la Iglesia es la que es. Y tú te tienes que adaptar a ella, no a ella a ti, a lo que a ti te apetezca. No, eso no es. Pues fíjate lo que le responde San Policarpo, el discípulo de San Juan, cuando le saluda a Marción en Roma. Le dice, ¿me conoces? Le dice a Policarpo. Y Policarpo le responde, te conozco, primogénito de Satanás. Fíjate. Esto nos puede parecer muy duro, pero recordemos que San Juan está presente cuando Jesús llama a Pedro, el primer apóstol, Satanás. Exacto. Por querer apartarlo del horizonte de la cruz que estaba anticipando a los apóstoles. Porque tú piensas como los hombres, pero no piensas como Dios. Al final, el hereje tiene una mentalidad humana, o como lo queramos llamar, pero no es la mentalidad de Cristo, no es la mentalidad divina, y eso es contra lo que tenemos que luchar, claro, para no desviarnos del camino. Efectivamente, y pedir mucha ayuda al Espíritu Santo para que nos mantenga en la fe íntegra de la Iglesia. Amén. Vamos con el segundo bloque. El segundo bloque, la Eucaristía. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. He utilizado este hilo conductor de las palabras de Nuestra Señora en Garabandal, ¿no? Y a fe que desgraciadamente es así, ¿no? Y bueno, el puesto central que tiene nuestra fe nos lo dice el Catecismo. Bueno, se podrían citar miles de cosas, ¿no? Pero bueno, la Eucaristía, dice el Catecismo, es fuente y culmen de toda vida cristiana. Esto lo dice el Catecismo trayéndolo de la Lumen Gentium. Sí. Y según el numeral 1324 del Catecismo, la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. ¿Veis? La Eucaristía es Jesús mismo, lo vamos a ver, es acción de gracias, es sacrificio, es promesa de resurrección, es medicina de inmortalidad, es modelo a imitar para todos los cristianos. Lo vamos a ver que la Eucaristía es Jesús mismo. Por eso, donde está la Eucaristía, allí está Jesucristo, está Dios. De todo esto eran muy conscientes los santos, que se tomaron muy en serio la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es el cielo en la tierra, dice también el Catecismo. El cielo en la tierra, efectivamente. El paso del tiempo, desgraciadamente, no ha hecho sino confirmar y refrendar de una manera clarísima las palabras de Nuestra Señora. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. A mí, yo siempre me pongo muy triste con esta frase, porque es que, claro, es que se puede hacer un libro, Arturo, con los dolorosísimos ejemplos de la oportunidad de este lamento de nuestra madre, ¿no? Referente a la Eucaristía, ¿no? Uno humildemente, y voy a repetir lo que dije en la charla sobre Garabandal, yo me pregunto si el arrinconamiento de sagrarios y tabernáculos en las iglesias, si la supresión de los reclinatorios, si la desaparición de las bandejas a la hora de recibir la sagrada forma, si la comunión de cualquier manera, si la desaparición progresiva de las adoraciones nocturnas, de las procesiones del Corpus. Uno se pregunta si todo eso va en pro o en contra de la reverencia debida al Santísimo. Si va en pro o en contra de la delicadeza y veneración a Jesús en la Eucaristía. Es una pregunta retórica, obviamente. Sí. Si cumplimos o no con la palabra de Dios que dice, ante mí se doblará toda rodilla. O si ante el Santísimo actuamos o no como los reyes de Oriente, que al ver al niño con María, su madre en brazos, postrándose, le adoraron, como dice el Evangelio. Amén, sí, Pablo. Mira, el gran triunfo de los enemigos de la Iglesia fue conseguir meter la comunión en la mano. A partir de ahí ya, tiene la Iglesia sucumbe prácticamente, porque ya viene todo torcido. Bueno, y ahora han conseguido dar un paso más metiendo pues toda esta parafernalia que ya sabemos que empezó a partir del 2020. Pero bueno, tráenos algún ejemplo que nos anime de algún santo, Pablo. Si no... Vamos a animarnos con la madre en primer lugar, con
venerable, muy poco conocida, será beata dentro de poco y contaré alguna anécdota de por qué no lo es ya, o por qué no es santa incluso ya, ¿no? He procurado traer santos del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Y esta es en concreto la madre Yvonne Aimée de Malestroit. Yo te he comentado algo, yo creo que a nivel particular sobre ella, ¿no? Sí, pero yo creo que poca gente la conocerá, ¿eh? Bueno, pues es impresionante. Yo aconsejo a todos que busquen sobre ella porque es impresionante. Aquí vamos a contar algún aspecto referente bueno, al amor, a la Eucaristía, ¿no? Y a cómo la Madre, pues bueno, nos enseña lo que es la Eucaristía, es que nos lo enseña, ¿no? Bien, la Madre Yvonne era una agustina hospitalaria, estoy seguro que pronto veremos en los altares, aunque, como digo, en su momento, cuando se presentó su causa de canonización al cardenal Ottaviani, que no era precisamente un progre, dijo que ante tantos carismas, hechos sobrenaturales y milagros, había que estudiar las cosas con más detenimiento, y detuvo durante unos años la causa. Solo comentar que el general de Gaulle la condecoró 2 veces durante la Segunda Guerra Mundial por la ayuda prestada a heridos franceses y alemanes. Bien, pues entre los muchos carismas y por centrarnos que poseía la Madre Yvonne, había uno muy especial, tocante a la Eucaristía, muy especial, y que nos permite medir la importancia de la Eucaristía, que, fíjate, la recuperación de hostias consagradas robadas. Eso es importantísimo. Tú fíjate que en el canal de oración pedimos todos los días por este tema, reparación por este asunto, ¿sí? Cuéntanos, ¿cómo lo hacía? Fíjate lo que le cuenta Yvonne al padre Creté, que era una especie de director espiritual suyo, ¿no? Lo digo literalmente, lo que cuenta ella, ¿eh? La noche pasada, hacia medianoche, Jesús me dijo que debía ir a buscarlo en la hostia, a él, porque la hostia es Jesús, a casa de una persona que conservaba la hostia que había recibido el sábado 24. Siguiendo la orden de Jesús, yo fui a casa de esa persona, de buena situación económica. Ella misma me abrió y le dije inmediatamente que venía a buscar la hostia. Ella se puso pálida y me hizo seguirla a un salón. La tomé y le hablé a la pobre mujer, que derramó muchas lágrimas de sincero arrepentimiento. Regresé a la casa con mi tesoro. Me había costado 1h30 ir y venir. Esa misma tarde, Jesús me dijo que debía ir a otra casa para recogerlo, porque había sido ultrajado. En abril del 23 escribió al padre Creté: Jesús vino a darme la comunión con una hostia que había ido a recoger y que una persona había llevado a su casa después de comulgar. El 5 de abril Jesús me indicó otra casa para que fuera a recoger la hostia. Yo miré a esa pobre mujer que parecía estar poseída por el demonio. Yo temblaba mirándola, pues su figura era espantosa y expresaba odio. Yo pude recoger la hostia y regresé a casa. Del 20 de abril al 21 de agosto, al menos 5 o 6 veces fue a buscar desde Malestroit hostias consagradas a 3 ciudades, a varias ciudades: Lorient, Rennes, Lyon y otros sitios. El padre Creté estaba al corriente de estos hechos, aunque no sabía a dónde había ido y consideraba que eran hechos de traslación y no de bilocación, ya que no estaba su cuerpo en 2 lugares a la vez. Sencillamente Dios le daba el carisma de la agilidad, se la ha dado a otros santos. Es decir, poder trasladarse a cientos de kilómetros o ser trasladada en cuestión de segundos, sin saber cómo ni dónde, por un poder sobrenatural. Por ejemplo, en otra ocasión fue llevada y conducida a una villa desconocida donde se hablaba alemán, lengua que Yvonne ignoraba. Puesta delante de la casa, se abrieron las puertas ante ella y entró en una sala donde un hombre estaba en su oficina. Le dijo: vengo a buscar la hostia consagrada. El hombre se puso furioso, pero Yvonne rápidamente abrió el armario y tomó un libro en el que estaba la hostia y regresó a Malestroit. Tremendo. Tremendo. El 23 de abril de 1923, durante una estadía en Malestroit, Yvonne confió a Sor Estanislao sus misiones a los profanadores de hostias, no solo a los que robaban, sino a los que profanaban. Sor Estanislao declaró: el día de Pascua, Yvonne comulgó con 3 hostias que ella había ido a buscar en los días precedentes de parte de Jesús en 3 lugares diferentes. 4 veces nuestro Señor le hizo ir. La primera entre medianoche y la 1 de la mañana. Ella tocó la puerta de la señora, que vino a abrir la puerta. Yvonne simplemente le dijo que venía a buscar la hostia.
La señora le hizo pasar al salón donde estaba la hostia y se la entregó. Inspirada por Jesús, Ivonne le habló durante una media hora y al día siguiente esta señora fue a confesarse. Pablo, creo que esto lo deberían de escuchar muchos sacerdotes. Yo diría que el 99%, porque el hecho de dar la comunión en la mano, ahí ya quedan partículas, queda el Señor. Tú fíjate que es comulgando bien, de rodillas y en la boca, y caen de vez en cuando partículas. Por eso hay que poner siempre la bandeja. Imagínate, al comulgar en la mano, la gente, primero, el desprecio, la irreverencia de comulgar en la mano. Y en segundo lugar, que quedan partículas que el 90 y tantos por ciento de la gente pues no se dan cuenta que se le queda en la mano y le da igual. En cada partícula está el Señor. Efectivamente. Entonces los sacerdotes deberían de rebelarse y decir, no vuelvo a dar la comunión en la mano. Y aquí todo el mundo comulga, el que se pueda arrodillar, que se arrodille. Pero es que si el pastor no pastorea, pues las ovejas cada vez se descarrían más. Tal cual. Todo procede, evidentemente, de la enseñanza que se imparte en los seminarios, Arturo. Sí, claro. Esa es la clave de todo. La gran deformación arranca ahí, sin duda. Que desgraciadamente, para que, en fin, vamos a incidir en esto, ¿no? Bueno, entonces, pero yo como quiero que este vídeo, la gente que lo vea, lo comparta y especialmente si puede ser a los sacerdotes, pues mira, con que ganemos algún sacerdote para la causa, yo me doy por satisfecho. Los que Dios quiera, pero nosotros sembramos. Bueno, ¿más ejemplos nos puedes contar de esta santa? Pues mira, hay muchísimas cosas que se pueden contar al respecto, ¿no? Ella, por ejemplo, en el 41, el 16 de septiembre en concreto, percibió a distancia una profanación. Era en París. A distancia. A distancia. Ella rezó y declaró, era una hostia y yo la vi. Dije, Lumen, ella llamaba a su ángel de la guarda Lumen, vete a buscar a Jesús. Entonces dice, su oración fue oída. El padre Labut vio también llegar la hostia que se posó sobre unas ramas de abeto. Estaba atravesada y ensangrentada, señal clásica en la larga cadena de milagros eucarísticos desde la anciana. Aquí se trataba de una profanación. Ella adoró la hostia y le sacó una fotografía. El padre David, testigo ocular, dejó 2 redacciones derecho. Otras veces, Ivonne fue a buscar hostias que serían consagradas en misas negras. Esto lo hizo en diversas ocasiones durante 9 años. Por cierto, por si a alguien se le ha venido a la cabeza, ¿no? Hay una anécdota de una otra monja que la conocía, Sor Juana, que un día le preguntó, ¿cómo puedes tocar las hostias consagradas? Fíjate el respeto que tenía, ¿no? ¿Cómo puedes tocar? Y le respondió, el Señor me ha autorizado, me consagró estos 2 dedos, el índice y el pulgar. Fíjate. Pero claro, es que está rescatando al Señor, no es como el que va a comulgar en la mano de cualquier forma, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es una cosa especial que el Señor le da, pero por ese motivo. En fin. Y sí, Arturo, y para refrendar pues la importancia de lo que es la Eucaristía, ¿no? Y de lo que es la consagración, el momento de la consagración, vamos a traer también a escena a una gran mística, que es Teresa Musco, que creo que no hace mucho la han hecho beata, o la van a hacer. Ella murió en 1976, a los 33 años. Yo he leído su vida, es impresionante, absolutamente impresionante. El 3 de septiembre ella tiene una visión y escribe, ojo, recomiendo a los sacerdotes estar atentos al momento de la consagración de la misa porque Jesús está allí en persona y se presta las manos, la boca y la lengua del sacerdote. Que eso lo sabemos por la fe, pero lo olvidamos. Y por la doctrina, que sabemos que actúa in persona Christi. Persona Christi. Claro. El 31 de marzo del 70, mientras asistía a misa, Teresa vio a Jesús junto al sacerdote que celebraba. Ella decía, cada vez que se renueva el sacrificio eucarístico está la presencia real de Jesús. Y cada sacerdote es un simple instrumento que da a Jesús sus miembros y Jesús se sirve de su lengua, de su mente, de sus gestos y de sus actos para celebrar la misa. Claro. Lo que pasa es que los sacerdotes tienen que ser conscientes de que no pueden entregarlo para que sea maltratado, para que sea escupido, para que sea bofeteado, para que sea vilipendiado, que le den latigazos como los centuriones romanos durante la pasión. Es que cada vez que se da de comulgar de cualquier forma
en fin, el sacerdote no es reverente con el propio Señor, yo creo que no son conscientes del juicio que van a tener. Y yo creo que es un acto de caridad lo que hacemos de advertirles que por Dios, que reflexionen, que reflexionen. Ojalá lo vean muchos y, en fin, caigan en la cuenta, ¿no?, de lo que están haciendo. Pero bueno, veamos algún ejemplo de algún sacerdote bueno y santo, ¿no? Sí, hay un sacerdote en proceso de anime, canonización que se llama Giuseppe Tomaselli, que está en proceso de canonización. Fue exorcista, falleció en 1989, otro santo del siglo XX, exorcista durante 53 años, ¿no? Y además el Señor le concedió el don de curación por medio de un fluido místico o irradiación mística que sanaba a los enfermos, ¿no? Y este sacerdote insistía mucho en que Jesús vivo y presente en el sacramento de la Eucaristía era el amor de su vida. Dice, cuando celebraba la misa, vivía la pasión de Jesús. Él comentaba, sobre la Santa Misa diré que muchas personas me han dicho que mientras celebraba estaba rodeado de mucha luz. Una me dijo, teniendo la hostia entre las manos, le he visto un anillo en el dedo. Durante la misa he visto las llagas en sus manos. Mientras celebraba y miraba, no era más usted, era Jesús en persona. Me preguntaba si el que celebraba era don Tomaselli o Jesús. ¿Quién estaba celebrando? No sabía quién. Por cierto, el padre Tomaselli aconsejaba decir frecuentemente, alabado sea el Santísimo Sacramento, porque con esta ejaculatoria se reparan muchas irreverencias que se cometen ante los sagrarios. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Yo desde que lo leí su vida también, pues la verdad es que lo digo mucho. Sea por siempre bendito y alabado. Ese era el saludo que hacía Juan Pablo II. Alabado sea, ¿no?, sea Jesús Sacramento. ¿Cómo decía él? Alabado sea Jesucristo. No, decía alabado sea Jesucristo. Sí. Alabado sea Jesucristo. Bueno. Jesucristo, sí. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Hablando de sagrarios, cuéntanos la historia de Vera Grita. ¿Quién era esta señora? ¿Qué es esto? Otra gran santa no canonizada, desconocida, que será santa. Fue una mística italiana que falleció jovencita, con 46 años, de profesión maestra rural, que transmitió los mensajes que Jesús le daba por locuciones interiores con el fin de fundar la obra de los sagrarios vivientes. Entonces, con esta obra, Jesús le hacía entender que deseaba que muchos sacerdotes y religiosas y laicos comprometidos pudieran llevar a Jesús Eucaristía en un relicario sobre su cuerpo, para poder así llevar a Jesús en persona a tantos alejados de Dios, que aún sin saberlo podrían ser influenciados positivamente por la presencia cercana y real de Jesús en los portadores de la Eucaristía, que serían de verdad sagrarios vivientes. Esto es impresionante, ¿eh? Es impresionante porque además, en fin, yo creo que tiene carácter un poquito, me da impresión, por lo que parece que vamos a vivir, profético, ¿eh? Total, absolutamente. Además, hay una cosa muy bonita, ¿no?, que cuando uno lo considera, que es que el primer sagrario viviente y modelo de todos los demás fue María Santísima, que llevó durante 9 meses en su vientre al mismo Jesús en persona y hasta lo llevó por los caminos de Palestina en su viaje de Nazaret a Ain Karim, donde vivía su prima Isabel, ¿no? Algunos llaman a este viaje la primera procesión del Corpus Christi, ¿no? Tal cual. También muchos capellanes militares en la guerra han llevado siempre a Jesús Eucaristía con ellos para darlo en comunión a los soldados, para que fuera su compañero en los momentos difíciles, ¿no?, sobre todo si los hacían prisioneros y estaban en la cárcel, ¿no? Vera Grita fue pisoteada por una avalancha humana durante un bombardeo en su ciudad, en la ciudad de Savona, en 1944. Sobrevivió, pero gravemente herida. Vera fue poco a poco comprendiendo el misterio de la cruz de Cristo, que la llamaba a ser su esposa de sangre y a ofrecerle sus dolores por la salvación del mundo. Ella dio su fiat como María. En cuanto podía, se pasaba largas horas ante el Santísimo y allí aprendió a amar más y más a Jesús y a aceptar con amor su santa voluntad. Arruinada su salud, renunció definitivamente a un joven con el que soñaba casarse y no buscó lugares fáciles donde ser maestra, sino lugares en zonas pobres donde nadie quería ir. En un mensaje, Arturo, Jesús le dice, y esta es la clave de toda la obra de los sagrarios vivientes, atención,
Deseo que los llamados a la obra de los sagrarios vivientes me lleven a mí, Jesús, Eucaristía, sobre sí mismos, en una cajita para darme a todos. He nombrado las gracias que derramaré por medio de mis sagrarios vivientes. Vendrá un tiempo en el que en la cajita relicarios se lleven muchas hostias y yo buscaré a las almas para darme a ellas y ser recibido por ellas. La obra de amor debe comenzar pronto. Pues, hijo mío, esto más claro no puede estar. Está clarísimo. Efectivamente. Es una profecía para estos tiempos en los cuales, pues, quiten esa palabra que tú me dijiste un día que los demonios odian tanto, que es la transustanciación. La odian, sí. Y ya desgraciadamente tenemos un documento emanado, en fin, de la Congregación para la Doctrina de la Fe en un documento, es un documento conjunto con los protestantes, ¿no? Donde se quita esa palabra. Fíjate, sí. Esa palabra, esto es grave, ¿eh? Sí, ya van dando pasos. Espero que no, yo espero, siempre tengo esperanza de que la cosa no vaya mal, ¿no? Pero quitar esa palabra es muy grave, porque esa palabra es una palabra muy arraigada en la fe y en la doctrina, ¿no? Pablo, está profetizado, antes o después lo quitarán. El sacrificio perpetuo, eso está profetizado y antes o después lo quitarán. Ya veremos cuándo, pero desde luego cuando lo quiten será a mitad de la semana, de los últimos 7 años de Daniel. Pues estamos en ese punto, sí. ¿Qué más nos cuentas? Bien, pues en estos mensajes de Jesús a Vera le dice que con la debida autorización del Papa se les diera a los sacerdotes y a las almas llamadas a esta misión la posibilidad de llevar a Jesús sacramentado en un relicario para extender su influjo positivo a muchos que viven lejos del Señor y de la Iglesia. Y anota Jesús: el alma que llega a ser sagrario viviente me llevará consigo por muchas horas del día y de la noche. Los que lleven a Jesús Eucaristía son ángeles que no me abandonan y yo no los abandonaré jamás. Después, con los permisos eclesiásticos, cuando aumenten las almas sagrarios vivientes, me podrán dejar en su habitación con incienso y oraciones. Deseo que la familia llamada a acogerme como su huésped divino en su casa esté primero consagrada por sus miembros al corazón inmaculado de mi madre, para que al acogerme, yo, Jesús, encuentre siempre a mi madre. Ella purificará vuestras almas y suplirá vuestras miserias y os llevará a mí. También le dice, en las casas de los laicos consagrados como sagrarios vivientes, es decir, lo extiende a los laicos también, con permiso de la Iglesia, se prepare un pequeño sagrario de madera, símbolo de mi muerte en la cruz, para guardarme en sus habitaciones. Allí estarán encendidas 2 velas para invitar a alguno de la familia a la adoración. Mis santos ángeles me harán una corona alrededor y suplirán las eventuales soledades. Sí, Pablo, lo que pasa es que cuando eso ocurra, que nos quedemos sin transustanciación, que haya que celebrar misas en las catacumbas, que haya que hacer todo esto, que a lo que el Señor pues nos invitó, nos advirtió a través de esta mística, pues claro, en fin, la situación será muy peculiar, una situación especial, extraordinaria, tiempos extraordinarios, gracias extraordinarias, etcétera. En fin, habrá un cisma, una situación de gran confusión, un pequeño resto, etcétera, etcétera. Que, por cierto, no sé si has comentado que esto tuvo un antecedente, ¿no? En Dolindo Ruotolo, no sé si tú has llegado a comentar eso. Sí, no lo he comentado, efectivamente, el padre... Un antecedente histórico, ¿no? Un antecedente histórico, el padre Dolindo, el siervo de Dios, ya, Dolindo Ruotolo, al que el padre Pío se refería como un santo, nada menos, San Pío de Pietrelcina, cuando venía un napolitano a confesarse con él, le decía, hombre, no vengas, ¿cómo vienes a mí si tienes al padre Dolindo en Nápoles, que es un auténtico santo, ¿no? Sí, él escribió acerca del deseo de Jesús, de que el Papa pudiera conceder el permiso a los obispos para llevar a Jesús sacramentado en un relicario sobre sí mismos. De hecho, el Papa Pío IX lo llevó sobre sí en su vida a Gaeta, ¿no? Cuando la revolución lo expulsó de Roma, ¿no? Sí, ojalá, es decir, ya hay indicios, ¿no? De que eso se puede abrir camino, ¿no? Es Vera Grita quien lo, por así decirlo, lo expresa de manera más clara, ¿no?
Bueno, entonces vamos a repetir esto porque me parece verdaderamente impresionante. En uno de los mensajes Jesús le dice a esta mística: en las casas de los laicos consagrados como sagrarios vivientes, que se prepare un pequeño sagrario de madera. Les da permiso para eso, símbolo de mi muerte en la cruz, para guardarme en sus habitaciones. Allí estarán encendidas 2 velas para invitar a alguno de la familia a la adoración. Mis santos ángeles me harán una corona alrededor y suplirán las eventuales soledades. Es muy fuerte esto, porque está hablando de que nuestras casas, si estamos consagrados, pueden albergar un sagrario y puede estar el Señor viviendo allí. A los seglares, ¿eh? A los seglares. Laicos consagrados, como sagrarios vivientes. O sea que Jesús, a través de esta mística, Vera, quiere manifestar al mundo ¿qué? El poder de la Eucaristía y qué más. El poder de la Eucaristía, ¿no? Y cómo sería deseable, con el permiso correspondiente de las autoridades de la Iglesia, que hubiera muchos que pudieran comprometerse y ser portadores vivientes de la Eucaristía sobre sí en un relicario. Lo que pasa es que ese momento, ¿quiénes serán las autoridades? Será todo muy caótico. Efectivamente, ahí tendremos que discernir porque la situación no será fácil, qué duda cabe. Claro. Bueno, pues, ¿qué más ejemplos de otros santos? Pues mira, Arturo, he querido también, para hablar de la importancia de la Eucaristía, que le debemos dar a la Eucaristía, hacer referencia a las palabras del Señor: mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y hacer referencia a que estas palabras, en algunos santos se han cumplido literalmente, a través de lo que se llama, sí, y no pocos. He traído a 3, bastante recientes, como podría haber traído a muchísimos, ¿no? Bien, a través de lo que se llama la inedia. La inedia es la abstinencia de alimentos durante un tiempo superior al que puede resistir el cuerpo humano. Santos que se han abstenido totalmente de la comida y de la bebida. Pero totalmente, solo comían el cuerpo del Señor, haciendo literal o cumpliendo literalmente las palabras del Señor, que mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O incluso las palabras de Santa Teresa de Jesús: solo Dios basta, casi. Solo Dios basta, efectivamente. Pues bien, la sierva de Dios, Marta Robán, que murió en el 81, al igual que muchos otros santos, como he dicho, tuvo la gracia de la inedia. En su caso, además, Arturo, es una cosa impresionante, ¿no? Poder vivir sin comer ni beber, incluso en su caso sin dormir, durante 50 años. Fíjate, qué barbaridad. 50 años sin comer, beber ni dormir. Otra cosa maravillosa era que, como no podía deglutir ni pasar nada por la garganta, pues no podía, la hostia que le presentaba a su confesor volaba hacia ella y entraba misteriosamente en su interior. Es que ella fundó, ahora no recuerdo, los hogares de Foyer, los hogares de la caridad, creo. Y vamos, es que de eso hay testimonios muy recientes, porque es que murió en el 81. Testimonios de que la Eucaristía haya volado directamente hacia el santo o la santa en cuestión, enamorados de Jesús Eucaristía, tenemos bastantes casos, diferentes. Hay bastantes santos, efectivamente. Otro caso de inedia, en fin, absolutamente asombroso e increíble para los que no tienen fe, evidentemente, es el de Teresa Neumann, beata ya. Murió en el 62, estuvo 35 años sin comer ni beber. Solo recibía la comunión cada día, solo. Y cosa increíble, podía hacer sus tareas sin ninguna dificultad y revivía, Arturo, no te lo pierdas, la pasión del Señor todos los viernes. Perdía 4 litros de sangre todos los viernes. Hay testimonios gráficos de esto, y lo recuperaba milagrosamente, evidentemente, al día siguiente. ¿Cómo se explica esto? Impresionante. Y luego está también un caso parecido, el de la beata portuguesa Alexandrina da Costa, que estuvo 13 años sin comer ni beber. La internaron en un hospital de Oporto, donde la controlaron durante 40 días, al igual que Teresa Neumann. Teresa Neumann, si de alguien sufrió, porque me he leído su vida, además escrita por un testigo amigo de la familia, un testigo presencial de los hechos, que doctor, es la humillación a la que le sometió el obispado, la diócesis en la que ella vivía, con unas monjas enfermeras
que para controlar que no estuviera haciendo trampas con esto de no comer ni beber, pues estuvieron sin moverse de su lado, me parece que 15 días, para hacer un informe al obispo. A saber luego si el informe dijeron la verdad o no, porque estamos ya tan hartos de ver informes. No, sí, tuvieron que aceptar la realidad. Bueno, menos mal, menos mal. Tuvieron que aceptar la realidad. No como las cosas que han pasado en Garabandal, ¿verdad? En fin. Bueno. Los médicos, en el caso de la Beata Alessandrina, no pudieron encontrar una explicación científica a los hechos y, bueno, veían que efectivamente solo recibía la comunión diaria. Tremendo. Bueno, pues vamos entonces ya con el tercer bloque, ¿no? El tercer bloque nos lleva a otra gran verdad muy difícil de aceptar y casi totalmente borrada del mapa de la predicación y enseñanza, y es el de la comprensión del sufrimiento en los planes salvíficos de Dios, el amor a la cruz. Esto es clave. Quien no entiende esto no entiende la fe. Claro. Entonces, no entiende la doctrina, no entiende la redención. Y lo necesitamos. Ni la corredención, no entiende la corredención. Y necesitamos comprender esto. Necesitamos comprender esto para que nuestras cruces, que inevitablemente vienen, pues sean llevadas cristianamente. Y no es resignación, es que es así. Entonces, hoy, además, tenemos la desgracia que se difunden gravísimos errores sobre la cruz en el campo católico. Entre otros, que Dios no quiso la cruz de Cristo, que la cruz no era un designio eterno de Dios, que Jesús no fue enviado para que muriese en la cruz, ni Dios se la exigió para la salvación del mundo. Cristo murió porque lo mataron y en todos casos es mejor no hablar de la cruz como de un sacrificio de expiación para la salvación de la humanidad, porque puede ser malentendido. Que puede ser, o que fue el fracaso de Dios. Eso ya es el colmo. Entonces, aquí desgraciadamente tenemos que traer a colación lo que dice San Pablo. Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo, que la silencian como algo negativo, que le devalúan, que la falsifican. Sí. Volvemos a lo de antes, lo de falsificar. Falsificar. Pero claro, tenemos un santo que viene en nuestra ayuda, como tantos otros que vamos a citar ahora. San Juan Pablo II, Papa, Sumo Pontífice de la Iglesia, en Salvifici Doloris dice, Cristo va hacia su pasión y muerte con toda la conciencia de la misión que ha de realizar de este modo. Amén. Amén. Sin duda. Entonces, es que además es evidente, ¿no? Para quien lea los evangelios, con una mirada desprovista de prejuicios, ¿no? Desde el comienzo de su vida pública, Jesús da muestras evidentes de que se sabe hombre muerto, condenado por las autoridades de Israel, aunque sea duro decirlo así. Todo lo que dice y hace muestra una libertad absoluta, propia de un hombre que, sabiéndose condenado a muerte, no tiene por qué proteger su propia vida. La da por perdida desde el principio. Él sabe perfectamente que es el Cordero de Dios destinado al sacrificio redentor que va a traer la salvación al mundo. Amén. Amén. En todo el Nuevo Testamento y con especial claridad en el Apocalipsis, Arturo se enseña que los únicos cristianos fieles son los mártires, porque aceptan el sello de la cruz en su frente y en su mano, es decir, en su pensamiento y en su conducta. Los que son del diablo, en cambio, reciben en la frente y en su mano el sello obligatorio de la bestia mundana. Amén, tal cual, lamentablemente es así. Es así, es la regla. Por un lado, y por otro lado, los que aceptan el sello de la bestia mundana. Perdona, es que es así, o mártires o réprobos, no hay más. No hay más, efectivamente, Arturo. El horror a la cruz de Cristo es siempre la clave fundamental de las infidelidades que se dan en la Iglesia. Y comienza con Judas. Por eso los santos entendieron perfectamente que es la cruz de Cristo la que funda y mantiene la Iglesia. Oye, y entonces explícame cómo puede alguien apoyar esa ¿cómo se llama? Esto, por Dios, que no me acuerdo ahora, esto que están construyendo, la Casa Abrahámica. La Casa Abrahámica, que se va a terminar este año 2022, donde pretenden unir con la excusa de que las tres religiones monoteístas tienen en común a Abraham, y entonces por eso la Casa Abrahámica quiere unir esas tres religiones y ahí la cristiana no puede exponer ninguna cruz.
Yo, desde luego, no voy a ir nunca a la casa abrahámica. Si me pasé un día por Emiratos, que lo dudo, te aseguro que no la pienso pisar. Sí. Es una muestra de sincretismo más. Es lo que tú has dicho, claro, el sincretismo, que es una herejía, obviamente, pero quien apoya el sincretismo apoya la herejía, y quien apoya la herejía, ya hemos visto lo que decía San Juan Evangelista, en fin, que lejos, ni escucharle, ni tratarle, ni saludarlo. Bueno, pues eso es, el horror a la cruz es siempre la clave fundamental, has dicho, de las infidelidades que se dan en la Iglesia, y comienza en Judas. Empezó en Judas y terminará a lo mejor con otro Judas, seguramente. Los santos entendieron, sin embargo, perfectamente este misterio de la cruz, ¿verdad? Por supuesto, el árbol de la cruz entendieron los santos que es el árbol de la vida, el que florece y da frutos de santidad para todas las generaciones. Cristo además lo enseñó y lo predijo con toda claridad. Si me persiguieron a mí, a vosotros también os perseguirán. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y me siga. Nadie puede ser cristiano si en principio rehúye la cruz y si no está dispuesto a seguir a Cristo, cuando ello puede traer consigo sacrificios y obligaciones penosas, pérdidas económicas, profesionales, burlas, menosprecios, cárcel, exilio, expolio de bienes, muerte o simplemente mínimas molestias y desventajas. Bueno, ya para terminar, ¿no? Son cientos, Arturo, los ejemplos en los que los santos contemplan el misterio de la cruz y expresan su amor al crucificado. Si me permites, voy a hacer una muy pequeña antología de textos. Cuéntanos algunos, por favor, que es importante. Y acabamos. Sí. Mira, Santo Tomás de Aquino. ¿Era necesario que el Hijo de Dios padeciera por nosotros? Responde Santo Tomás. Lo era, ciertamente por dos razones. La primera, para remediar nuestros pecados. La segunda, para darnos ejemplo. La pasión de Cristo basta para servir de guía y modelo a toda nuestra vida. La beata Ángela de Foligno. Quien quiera conservar la gracia, no retire de la cruz los ojos de su alma, sea en la alegría o en la tristeza. Mirad lo que Él sufrió por nosotros. Es absolutamente indecible la alegría que recibe aquí el alma. Santa Teresa de Jesús. ¿Qué fue toda su vida sino una cruz, siempre teniendo delante de los ojos nuestra ingratitud y ver tantas ofensas como se hacían a su Padre y tantas almas como se perdían? Por ese camino que fue Cristo han de ir los que le siguen, si no se quieren perder. Y bienaventurados trabajos que aún acá en esta vida tan sobradamente se pagan, o morir o padecer. No os pido otra cosa para mí. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo, dice nuestra santa. Santa Rosa de Lima. El divino Salvador me dijo que todos sepan que la tribulación va seguida de la gracia. Esta es la única escala del paraíso, y sin la cruz no se encuentra el camino de subir al cielo. San Pablo de la Cruz. Es cosa muy buena y santa pensar en la pasión del Señor y meditar sobre ella, ya que por este camino se llega a la santa unión con Dios. San Luis María Griñón de Montfort. Alegraos y saltad de gozo cuando Dios os regale con alguna buena cruz, porque sin daros cuenta recibid lo más grande que hay en el cielo y en el mismo Dios. Regalo grandioso de Dios es la cruz. Aprovechaos de los pequeños sufrimientos aún más que de los grandes. Vamos a repetir, Arturo. Sí. Aprovechaos de los pequeños sufrimientos aún más que de los grandes. Jamás os quejéis voluntariamente. Nunca recibáis una cruz sin besarla humildemente con agradecimiento. Amén, amén. Señor, danos esa gracia. Tenemos que pedir esa gracia. Esa gracia hay que pedirla, porque no es fácil. Los que hemos pasado cruces y llevamos cruces gordas sabemos que no es fácil. No, porque esta, además nuestra naturaleza tiende a rebelarse, constantemente. Pero ahí es donde está todo. Nos lo están explicando estos santos, que nos lo han explicado porque tienen autoridad, porque lo han vivido. Es justo.
Justo. Y mira a Santa Teresa, que sufrió tantísimo, ¿no? Tus acciones, Señor, Santa Teresa del Niño Jesús. De Lisieux, ¿no? Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresita de Lisieux. Tus acciones, Señor, son mi alegría, porque existe alegría mayor que la de sufrir por tu amor. Desde hace mucho tiempo el sufrimiento se ha convertido en mi cielo aquí en la tierra. Mi cielo en la tierra. Mi cielo en la tierra, justamente. Hay que ver, ¿eh? Y el beato Charles de Foucault, que va a ser santo dentro de bien poco, dice, y con esto acabo, el camino real de la cruz es el único para los elegidos, el único para cada uno de los fieles. Sin cruz no hay unión a Jesús crucificado, ni a Jesús Salvador. Abracemos su cruz, y si queremos trabajar por la salvación de las almas con Jesús, que nuestra vida sea una vida crucificada. Amén, amén. Amén, amén, así sea. Pues creo que después de esto convendría silencio, contemplación, meditación y pedir la gracia al Señor de que este misterio de la cruz, pues donde estuvo clavada nuestra salvación, pues lo podamos asimilar o sobre todo vivir. Que el Señor nos dé la gracia para crucificarnos con Cristo y para tener esos sentimientos que estos santos nos han transmitido y que tú muy bien has recogido. Así es. Bueno, Pablo, pues nada más. Agradecerte como siempre el trabajo excelente que nos has compartido y nada, lo que hemos dicho, pedir a los santos y a la Reina, a todos los santos, que nos alcancen del cielo esa gracia de poder vivir este misterio de la cruz para poder amar a Dios y al prójimo debidamente. Que así sea. Que así sea y que esta grabación encuentre corazones bien dispuestos, porque yo creo que es buena doctrina y doctrina que ayuda al cristiano a ir por el buen camino. Bueno, es la única doctrina. O vivimos en la verdad o vivimos en la mentira. Y esta doctrina que nos has compartido es la verdadera, la única, ¿no? Así es. Y para los buenistas, pues que tomen nota que San Juan Evangelista no era ningún buenista, no era melifluo en el mal sentido de la palabra, sino que era claro, directo, contundente, vigoroso, era un hombre hecho y derecho. Un hombre hecho y derecho, rotundo y claro. Pues nada, que aprendamos también de él, que sus enseñanzas son palabra de Dios y que la Virgen nos guarde y nos acompañe y todos los santos, caminando con los santos, como es lo que hemos hecho hoy, volver a caminar con los santos, que ellos nos protejan e intercedan por nosotros en esta batalla. Y terminamos con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que Nuestra Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Pablo, ¿nos quieres adelantar el próximo tema que nos vas a compartir o va a ser una sorpresa? Bueno, pues en la línea, tú sabes, de mi especialidad, que son los santos, mi especialidad entre comillas, evidentemente, porque sí que me gusta mucho leer vidas de santos, pues vamos a hablar en el mes de mayo, ¿por qué no? Vamos a hablar de la devoción a María de los santos, ¿no? Maravilloso. Creo que va a ser un tema muy bonito donde vamos a encontrarnos también con cosas desconocidas y que son muy bonitas y que yo creo que van a acrecentar, que de eso se trata, nuestra devoción a nuestra Madre. Sin duda que sí. Bueno, pues esperamos con ilusión esto en los próximos días, antes de que acabe el mes de mayo, sí, para que sigamos caminando con los santos y aprendiendo de ellos, en este caso, la devoción a nuestra Madre del Cielo. Así es. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nos que recurrimos a vos. Amén. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias a ti, Arturo. Un abrazo. Hasta la próxima. Dios te bendiga.